Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Soy Rafael Lemes, el pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y te doy la bienvenida. Bueno, seguimos adelante, señoras y señores. Hemos llevado una temporada maravillosa con todas estas preguntas que todos ustedes nos han enviado sobre finanzas y cómo administrar el dinero y todas las inquietudes y preguntas que ustedes han tenido, y yo he disfrutado ampliamente el contestarles a ustedes todas estas preguntas. Síganlas enviando, porque mientras sigan llegando preguntas tendremos programas para contestarlas. Y bueno, seguimos adelante con ella, y tengo una cantidad de preguntas que han llegado que están muy interesantes. Las estaba leyendo junto antes de comenzar y me parecen muy interesantes. Vayamos ahí con la primera. ¿Debería invertir mientras tengo deudas? Esa pregunta es buena. Ahora, para contestar esta pregunta necesitaría un poquito más de información, porque todo depende de qué cantidad de deudas tienes y qué cantidad de dinero debería invertir. En otras palabras, no has empezado. Debería invertir. No has empezado a invertir si tengo deudas. Bueno, sí, no, todo depende. Yo te diría, vamos por la parte segura. Yo te diría, si no has empezado, pero tienes deuda, yo te diría primero que nada, asegúrate que tienes el colchón, el fondo de emergencia, que tienes ese colchón. Y si ese dinero que tienes listo para invertir excede el fondo de emergencias, entonces paga la mayor cantidad de deudas que puedas pagar. Lo importante o lo más importante primero es colchón, el fondo de emergencia, y quitarte las deudas. Después tienes tiempo de invertir y toda la tranquilidad para invertir. Pero el invertir dinero, si no tienes un fondo de emergencia y todavía tienes deudas, tienes una cantidad de cositas que todavía hay que cuadrarlas y hay que estructurarla y darle un orden a todo esto. Entonces yo te recomendaría, lo primero que debes hacer es asegurarte que tienes un fondo de emergencias, y segundo es quitarte las deudas de encima, para que después te puedas concentrar en lo que quieres invertir. Maravilloso. Después te puedes concentrar exclusivamente en ello y no tienes que estar pendiente del pago de deudas, de esto, de lo otro, intereses y todas estas cosas. Entonces, el ponerle un orden a todas esas cosas ayuda mucho y simplifica nuestras vidas. Entonces, yo diría, ese es el orden que debes hacer. Fondo de emergencias, paga las deudas y después inviertes. Pastor, ¿qué tipo de inversiones consideras que son las más rentables? Bueno, hay una cantidad. Hay inversiones que son buenas. Bueno, una vez más, estoy lidiando con preguntas de más de 10 países, entonces es difícil contestarles, pero en términos generales, una de las inversiones más rentables que hay es la finca raíz. Entonces, si puedes hacerlo, y puede ser simplemente tu propiedad, o si ya tienes tu propia casa, entonces es comprar otras propiedades para alquilarlas, para simplemente tenerlas por un tiempo que se vayan valorizando y después venderlas. Como tierras, por ejemplo, puedes comprar tierras en un buen sitio, y obviamente hay que hacer los estudios, hay que saberlo hacer. Siempre recuerda que en finca raíz el dinero se hace en la compra y no en la venta. Esas son cosas que tienes que saber y tienes que aprender. Es estudiar, conocer el mercado, pero si tienes esa facilidad y puedes hacerlo, una de las mejores o de las inversiones más rentables que tienes o que puedes hacer es la finca raíz. Obviamente se necesita tiempo, paciencia para hacer todas estas cosas. No es compro hoy y vendo mañana. Eso raramente pasa. Obviamente de vez en cuando pasa. De hecho, permítanme, les voy a dar un ejemplo mío. Hace muchos años atrás,
el mercado en donde yo vivía, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en la parte de la costa, era un mercado, Dios santo, era un mercado explosivo. En ese tiempo era una cosa impresionante. De hecho, a años anteriores nunca lo había visto y eso que ocurrió por un periodo más o menos de 2 años. No duró mucho, pero por un periodo de 2 años el mercado ese fue explosivo. Explosivo. Y en ese tiempo se hacían cosas que hoy día probablemente no he podido hacer, solamente lo hice en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que compré una tierra, un lote en la playa, y el día que hice la compra, firmé el contrato y tal, lo cerré, y cerré el negocio en 28 o 30 días, lo cerré, y tan pronto salí de los abogados, fui al lote y lo puse a la venta otra vez. Y en cuestión de una semana lo vendí y le saqué una ganancia tremenda porque, como le digo, eso fue algo loco que estaba ocurriendo en ese momento, era algo loco. Y yo, pues, estaba en ese mundo y lo hice y me funcionó muy bien, pero esas cosas generalmente no suelen pasar a esas velocidades. Generalmente se necesitan meses o a lo mejor unos cuantos años para que se vaya valorizando la tierra, el lugar donde lo compraste, es una propiedad o lo que sea. Entonces, la finca raíz es una muy buena inversión, pero necesitas tiempo y paciencia para poder sacar un buen beneficio. Entonces, bueno, ahí tiene la respuesta. ¿Qué tipo de inversiones consideras que son las más rentables? Finca raíz considero que es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Siguiente. ¿Debo diezmar de mis ingresos brutos antes de impuestos o netos después de los impuestos? Bueno, esa respuesta, mira, esa pregunta me la han hecho tantas veces. Y generalmente cuando enseño sobre finanzas en la iglesia, esta pregunta es rarísimo el que no me haga esta pregunta cuando hablamos de los diezmos y cómo se deben dar los diezmos. No pagar los diezmos porque no pagamos a Dios, le damos a Dios lo que es de Él. Honramos a Dios con nuestros diezmos. Ahora, la pregunta me la hacen siempre y la respuesta es simple. ¿Dónde tú tienes paz? Porque si yo te digo, no, tienes que pagarlos de lo bruto, antes de todas las deducciones del impuesto, pero tu corazón está en lo neto, porque tú dices, bueno, es que eso me lo descuenta el gobierno y eso no es dinero que me entra, eso son impuestos, y entonces yo debería hacerlo de lo neto, de lo que me entra a mí. Si tu paz está ahí, entonces hazlo. Yo no le creo, hay gente, tengo maestros y hay personas que yo sigo y personas que enseñan sobre finanzas, tengo una cantidad de personas que lo enseñan no, es lo neto, lo que tú recibes después de los impuestos. Y tengo otro buen grupo que dice, no, tiene que ser de lo bruto. Y la verdad, ¿cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es, ¿qué es lo que a ti te da paz? ¿Por qué? Porque si tu corazón está en lo neto y yo te digo, no, deberías hacerlo de lo bruto y ahora tú lo haces con temor, lo haces con miedo, lo haces con ese como, eso no me gusta y no te da tranquilidad y pierdas la paz por esa diferencia. Entonces, no lo hagas porque lo que haces lo deberías hacer en fe. Lo deberías hacer sabiendo que lo que estás haciendo es correcto, que tú tienes paz y lo estás haciendo en fe. Si el darlo de otra manera te saca de hacerlo en fe, no lo hagas. Porque todo lo que tú y yo hacemos lo tenemos que hacer en fe, lo tenemos que hacer con convicción. Entonces, yo no le veo, de hecho, como te digo, no hay nada que he oído los argumentos de los dos lados y uno soporta el otro soporta el otro y al final del día muchos de ellos dicen, bueno, la verdad es lo que a ti te dé tranquilidad, lo que a ti te dé paz, la convicción que tú tengas y el corazón que tú tengas detrás de lo que tú quieres hacer. Entonces, hay personas que dicen, no, pastor, yo con lo neto lo doy tranquilo, lo hago en fe y sé que estoy haciendo lo que debo hacer. Hazlo. Hay personas que me dicen, no, pastor, yo desde un principio yo lo establecí en mí y lo he querido hacer de lo bruto y yo tengo tranquilidad con eso y estoy bien con eso. ¿Listo? Pues entonces haz eso. Entonces, lo que tú debes considerar es, primero,
¿Dónde está tu paz? ¿Tu paz está en lo neto o en lo bruto? Lo haces en fe, lo haces con un corazón alegre, lo haces con convicción, lo haces con gozo. Entonces, donde ese gozo esté, donde esa convicción esté, donde esa fe esté establecida, de esa manera es como lo debes hacer. Entonces, no hay condenación ninguna si lo haces de esta manera o de la otra manera. Estás haciendo que es lo correcto, que es dar tus diezmos. Entonces, hazlo basado en tu corazón y en tu convicción y sobre todo hacerlo en fe, dándole gracias a tu buen Dios por todos los recursos que ha puesto en tus manos. Siguiente pregunta. ¿Cómo administro los recursos que Dios ha puesto en mis manos? ¿Cómo lo administro bien? Bueno, esta pregunta la he contestado. La pregunta es diferente, pero la respuesta la he contestado muchas veces en todos estos procesos. Y básicamente es una de las mejores maneras como puedes administrar correctamente o ser un buen administrador. Es sabiendo los recursos que tú tienes y los gastos, las entradas y los gastos que tú tienes. ¿A qué voy con todo esto? Presupuesto. Señoras y señores, presupuesto. El presupuesto es nuestro mejor amigo para poder administrar nuestros recursos. ¿Por qué? Porque un presupuesto bien hecho te deja saber, te plasma enfrente tuyo, en blanco y negro, te plasma lo que te entra y todo lo que sale. Entonces, sabiendo todo lo que te entra y todo lo que tú sales, tú ahí puedes empezar a hacer los ajustes que tú tengas que hacer basado en las situaciones que tú estés viviendo. Entonces, la mejor manera de ser un buen administrador es saber qué es todo lo que tú de todo lo que tú eres responsable para pagar y tener que sostener y todas las cosas, que todas tus responsabilidades financieras, pero también saber cuáles son tus entradas, porque si tus gastos exceden las entradas, estás en problemas. Ahora, por decírtelo de esta manera, si tú tienes unas entradas de 1,000 y tu presupuesto son 300, obviamente tú tienes con mucho con qué jugar, pero es ahí donde tú puedes decir, bueno, puedo invertir y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, puedo ser de bendición y puedo ayudar a este, pero sin saberlo, sin plasmarlo y no tener esa guía es muy difícil. Y eso es lo que le falta a la gran mayoría de personas, es que al no saber se meten en problemas. ¿Por qué? Porque asumen, y en finanzas tú no puedes asumir, tú tienes que saber. En finanzas tú no puedes, yo asumo que esto va a ser esto y que lo otro va a ser lo otro y yo no sé si voy a tener este gasto. No, tú tienes que saber exactamente qué es lo que tú tienes y cuánto van a ser tus gastos, cuánto van a ser tus entradas para que tú puedas ser un buen administrador. Entonces, para contestar tu pregunta, la respuesta está en una sola palabra: presupuesto. Sigamos adelante. Dice, ¿qué porcentaje de mis ingresos debo ahorrar versus compartir? Ese compartir asumo que es dar, sembrar, ser de bendición. Asumo que es ello. Bueno, esa es una buena pregunta, pero hay un montón de trabajo que se tiene que hacer antes de ello. ¿Qué porcentaje de mis ingresos? Ahora, vayamos aquí, porque esta pregunta es muy buena, pero necesita un poco de aclaración. Supongamos, tú cuando trabajas, tú recibes un 100%, digamos que ese 100% es 100, para hacer números exactos. Entonces, tú eres una persona correcta, una persona cristiana, una persona entendida de la palabra, que es hacedora de la palabra, una persona que honra a Dios y es agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Y entonces tú diezmas. ¿Por qué? Porque es lo correcto y lo que la palabra nos dice que debemos hacer. Listo. Entonces, como tú recibes 100 y tú diezmas, ¿ahora cuánto te queda? 90. ¿Ok? Entonces, tú ahora eres el administrador de ese 90. Y de ese 90 tú ahora tienes que cubrir todas tus responsabilidades financieras. Pago de alquiler o de hipoteca, lo que tengas, pago de transporte, servicios, comida, regalos, Navidad, vacaciones, cortes de pelo, todo lo que tú quieras hacer, todo eso está ahí. ¿Ok? Y tienes que ajustarlo y tienes que hacerlo. Ahora, si tú quieres compartir y tú quieres dar, tú quieres sembrar, tú quieres invertir, tú quieres ayudar al prójimo, quieres ser de bendición, entonces tú no puedes vivir con el 90%. Porque si el 90% de lo que te queda a ti se te va todo en tus responsabilidades,
entonces tú no puedes ser de bendición. Tú lo que tienes que hacer ahora es empezar a aprender a vivir con el 85% para que te quede un 5% para poder compartir, ser de bendición. Pero quieres invertir tú también y quieres ahorrar y quieres tener un futuro y todo eso. Entonces tú ahora tienes que decir, no, yo no puedo vivir con el 85%. Yo tengo que aprender a vivir con el 80% para tener otro 10% para ahorrar, invertir y ser de bendición. Entonces, hay una cantidad de cosas que tú tienes que aprender a hacer antes de decir, bueno, ¿qué porcentaje de mis ingresos soy el que yo puedo dar? Porque yo te puedo decir, bueno, tienes que dar el 8%. Y tú dices, Dios santo, el 8 y el 8 es tanto. ¿Y cómo yo voy a hacer cuando tengo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto? ¿Cómo voy yo? Entonces, esa no es la pregunta que debemos hacer. La pregunta es, pastor, yo estoy viviendo con el 80%, con el 75%, ¿cómo distribuyo ahora para ahorrar, invertir y compartir o ser de bendición? Ahora sí, ¿por qué? Porque ya me estás diciendo, ok, tenemos un 10, un 15% con el que podemos jugar y yo te puedo decir, bueno, este porcentaje para ahorro, este porcentaje para invertir, este porcentaje para ser de bendición. Pero cuando la pregunta es tan general, yo pienso que primero deberías aprender a vivir con el 90%. Si ya estás ahí, maravilloso. Entonces tienes que empezar a reducir todo eso. Y lo ideal sería que aprendas a vivir con un 70, 75, un 80% para que tengas un buen porcentaje, para que puedas hacer una gran cantidad de cosas y puedas ser de bendición y compartir como tú lo dices aquí. Muy buena pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta, Dios santo, esta persona es muy honesta. Dice, soy egoísta. Menos mal que no nos dice tu nombre y de dónde eres y tu dirección. Dice, pero soy egoísta con mi dinero y posesiones. ¿Cómo combatir esto? Bueno, déjame decirte algo. El problema que tú tienes es que tú no has entendido de que Dios es el poseedor de todo lo que está en esta tierra. Tú simplemente eres una administradora. Entonces, cuando tú dices egoísta con mi dinero y mis posesiones, date cuenta que tus posesiones no son tus posesiones son las cositas que Dios te ha permitido a ti administrar para Él. Entonces, cuando tú piensas de esta manera, en vez de que tú eres el poseedor, y si tú eres el poseedor te hace dueño, tú lo estás viendo mal, porque la palabra nunca nos dice que nosotros somos los dueños. El dueño es Él, nosotros lo administramos. Entonces, tu análisis o de la manera como tú estás viendo esto, lo estás viendo mal, y eso es tu problema. Porque por la razón que tú eres egoísta es porque tú piensas que es tuyo y no es tuyo. Ese es uno de los grandes problemas, porque la gente dice, no, esto es mío, estas son mis posiciones, y nada. No, el problema es que tú estás administrando algo que a ti no te pertenece. En el momento que tú transformes tu forma de pensar, en el momento que tú transformes tu forma de mirar todas estas cosas y te alineas a la palabra, entonces tú ahora le dices, ok, Dios, esto es tuyo, yo lo administro, ¿qué hago con esto? Porque si Él es el administrador, Él se encarga de reemplazarlo, Él se encarga de incrementarlo, siempre y cuando tú seas un buen administrador. Pero cuando tú eres el poseedor, tú mismo te limitas a ti porque tú solamente puedes tener lo que tú puedes obtener, porque tú eres el dueño y porque tú eres el poseedor de aquellas cosas. Pero cuando tú administras, entonces dices, Dios, mi oración es que tú me halles fiel a mí con tus recursos para que tú me sigas incrementando. Yo sigo siendo de bendición, yo sigo obedeciendo tu voz y haciendo lo que tú quieres que yo haga, y con ese incremento yo también vivo mejor. Entonces, la cuestión aquí, pienso yo, que lo que tienes que hacer es cambiar el chip que tú tienes en tu cabeza porque lo estás viendo mal. Tú no posees nada, tú deberías mirarlo que tú eres un administrador y no un poseedor, por lo tanto te hace el dueño. Y tú no eres dueño de nada porque la palabra es clara que Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que está en esta tierra. Él es el dueño y único dueño. Déjame decir. Siguiente pregunta. Dice lo siguiente. ¿Por qué el miedo al futuro me impide dar ahora? Interesante. ¿Por qué el miedo? Te voy a decir esto.
Porque esta pregunta va relacionada con esta persona anterior. ¿Por qué tienes miedo de dar? Porque piensas que tú eres la fuente de los recursos. Cuando tú entiendes de que es Dios, de que toda provisión proviene de Dios, de que es Él el que nos da, es Él el que nos incrementa, es Él el que abre puertas, es Él el que nos da conexiones divinas, es Él el que nos da los recursos en nuestras manos, es Él el que nos da la sabiduría para hacer riquezas, es Él el que nos da todo. Ahí cambia. Pero cuando la persona le da miedo al futuro es porque tú estás pensando en ti, en lo que tú tienes y tus capacidades que te limitan a ti a ver más adelante. Pero cuando tú pones tu fe y tus ojos en Él, ahí las cosas cambian completamente. Entonces el problema es que tú te estás limitando y te da miedo al futuro porque tus ojos están clavados en ti en vez de en Él. Cuando tú confías en Él, cuando tú pones tu fe en Él, la palabra dice, hey, no te preocupes del mañana. ¿Por qué? Porque los afanes del mañana llegarán y Dios es un Dios bueno. El mismo Dios que te trajo hasta aquí, el día de hoy, te traerá hasta un futuro y te llevará en un futuro. Dios no nos va a dejar tirados. Dios va a decir, ay no, hasta aquí los llevé. Ya ustedes ya verán. No, Dios es nuestro Dios y nuestro Padre y Él se va a encargar el resto de nuestras vidas, el llevarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser buenos administradores, ser fieles, que Él nos halle fiel y poner nuestros ojos y descansar en lo grandioso y amplio que es nuestro Dios. Que nuestro Dios nunca nos ha dejado, Él siempre ha sido fiel y si Él nos ha traído hasta aquí, eso significa que tenemos un precedente, que nuestro Dios nos llevará un mañana. Amén. Entonces es simplemente el cambiar el enfoque y enfocarnos donde nos tenemos que enfocar, que es en Él, nuestro gran y maravilloso Dios que servimos. Amén. Amén y amén. Bueno, tengo una pregunta más. ¿Cómo vivir en generosidad en la etapa de la vida? O en la etapa de mi vida. Bueno, primero que nada, no sé en qué etapa estás. Pero el vivir con generosidad, eso sí me gusta. Ahora tú dices así, ¿cómo puedo vivir en generosidad en esta etapa de la vida? Bueno, una vez más, no sé en qué etapa estás. Entonces, ¿por qué? Porque hay etapas de nuestras vidas. Es muy diferente cuando tú me dices, cuando estás estudiando, que el ser generoso, pues sí, uno puede ser generoso siempre, entiendan esto. La generosidad no está basada en un número, está basada en el corazón, está basada en porcentajes. Entonces, desen cuenta de algo, una persona que tiene 1 millón y da 1%, es lo mismo una persona que tenga 100 y da el 1%. El porcentaje sigue siendo lo mismo, obviamente es mayor cantidad, pero Dios no mira eso, Dios mira nuestro corazón. Entonces, si tú lo miras de esta manera, si una persona solamente tiene 100 y da 1, es una persona generosa, pero tú tienes 1 millón y das 1, tú eres un tacaño. ¿Me estás siguiendo? Entonces, lo que tenemos, el ser generoso es maravilloso, que quiera ser generoso y la generosidad fluye del corazón de uno, del agradecimiento a nuestro Dios, de lo que Dios nos ha bendecido y como Él siempre nos bendice. Entonces la generosidad es algo en la que tú y yo tenemos que caminar siempre, siempre tenemos que ser generosos. Obviamente hay momentos en nuestras vidas, hay etapas como tú lo pones en tu pregunta y lo pones aquí, donde podemos ser más generosos. ¿Por qué? Porque cuando eres un estudiante, bueno, tú puedes ser generoso, pero es más limitado. ¿Por qué? Porque no trabajas, tienes un poquito, a lo mejor trabajas a medio tiempo o simplemente tus padres te ayudan y bueno, de lo que te ayudan tú puedes ser de bendición limitadamente, pero eres generoso. Ahora ya cuando tienes 20, 30, 40, 50, mientras más te vas haciendo mayor y las etapas de tu vida van desarrollando, donde ganas más dinero, donde tus hijos ya crecieron y ahora tienes inversiones y tienes ahorros y tienes todas estas cantidades de cosas, ahora uno puede ser de mayor bendición. Entonces, la generosidad proviene del corazón. La generosidad proviene de la raíz del entender y saber de que nuestro Dios es bueno, de que Él es nuestra fuente, de que nuestro Dios es el que nos bendice y nosotros simplemente estamos reflejando el corazón de un Dios que es supremamente generoso. Y así nosotros tenemos que ser.
Obviamente, una vez más, las diferentes etapas de nuestras vidas dependen un poco, pero eso nunca debería pararnos de dejar de ser generosos. La generosidad debe ser una marca de nuestras vidas como cristianos porque reflejamos al único y el verdadero Dios al cual servimos. Y nuestro Dios es un Dios generoso. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más hemos terminado y hemos llegado al final de este programa. El tiempo vuela, pero nos veremos en una próxima vez. Bendiciones. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También sembrando en nuestro ministerio participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.